En la madrugada del 5 de octubre, el Comité Revolucionario Socialista cursó las órdenes para el comienzo de la huelga armada revolucionaria. Fue una decisión apresurada. La UGT había estrechado vínculos con comunistas y anarquistas en previsión de una medida semejante, pero esos acuerdos aún no estaban firmes. La Central Obrera Anarquista, la CNT, no se plegó a las protestas y los comunistas lo hicieron con demora. Solo en Asturias hubo verdadera unidad obrera campesina y se dieron las condiciones para gestar un movimiento revolucionario. El movimiento adquirió también cierta trascendencia en el País Vasco y en Cataluña. En este último caso, su significado fue distinto y la rebelión fue provocada básicamente por la acción del nacionalismo de izquierda. Las elecciones municipales de enero habían dado el triunfo a la izquierda en Cataluña, pero la Generalitat tropezó con la obstrucción del Gobierno de Madrid. El Tribunal Constitucional anuló la ley de contratos de cultivo sancionada por el Parlamento de Cataluña, que favorecía a pequeños productores y arrendatarios. Con las Cortes cerradas, el Gobierno y la Generalitat pactaron un texto de compromiso que fue aprobado por el Parlamento catalán. Sin embargo, chocó con la obstrucción de la CEDA y la patronal agraria del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Desde el cambio de signo político en el gobierno central, las diferencias entre Madrid y Barcelona no dejaron de acentuarse. Por esa razón, el 6 de octubre, Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Era un desafío a un gobierno central que no respetaba la autonomía y no contó con el apoyo de la CNT, el movimiento obrero mayoritario en Cataluña. El general Domingo Batet, máximo jefe militar en Cataluña, derrotó la insurrección el día 7. Los miembros del gobierno autónomo fueron encarcelados y el estatuto autonómico suspendido. Según el historiador Albert Balcells, el gobierno Companys se hizo destituir por la fuerza en lugar de dimitir sin resistencia. Procurando el mínimo de bajas y por lo tanto el mínimo de rencores, el gobierno Companys pensó que la suspensión a la autonomía era preferible a verla devaluada y que la negativa a colaborar en esta devaluación y en la represión era la manera de precipitar el retorno a la autonomía y a la democracia en unas condiciones de efectividad y dignidad aceptables. En Madrid se declaró la huelga, pero la acción de unas mal organizadas milicias socialistas fue un fracaso. La huelga general tiene un gran seguimiento en muchas capitales durante esos días de octubre. En Madrid estuvieron más de 2 semanas en huelga. La cuestión para el fin del movimiento era que la huelga por sí misma no producía una revolución. Una huelga es una huelga. Y entonces el problema consistió para los objetivos de la empresa, consistió en la actuación de las milicias y en la respuesta de los militares supuestamente implicados en la acción insurreccional. Y ahí es donde empiezan, naturalmente, desde el primer momento, a percibirse las deficiencias de la organización y la inadecuación entre los recursos disponibles y el objetivo previsto, ¿no? Las milicias existían, pero muy sobre el papel, no sabían manejar armamento. Los juicios que después se hacen sobre las milicias socialistas son muy significativos porque nadie sabe qué tiene que hacer, hay una ametralladora escondida, no se sabe dónde, se va por la ametralladora pero no se sabe montar. Es decir, que eso es un fiasco completo y los cuarteles no se abren. Los militares implicados no aparecen por ninguna parte. El 9 de octubre de 1934, cuando el nuevo gobierno de Lerroux, con los ministros de la Confederación, se presentó en las Cortes, la insurrección estaba dominada, menos en Asturias y el territorio vasco.
En este, las organizaciones sindicales estaban muy divididas. Los obreros se mantuvieron dueños de la situación en la zona minera vizcaína hasta el 11 de octubre. En Asturias, una región dominada por los socialistas, la rebelión persistió hasta el 20 de octubre. Se creó una verdadera organización política y social revolucionaria, cuyo ejemplo sorprendió a España y a Europa. Alrededor de 20.000 personas empuñaron las armas para apoderarse de las cuencas mineras y de la ciudad de Oviedo. Funcionó la conexión entre socialistas, comunistas y anarquistas, y existió un liderazgo efectivo ejercido por los socialistas González Peña y Belarmino Tomás. La rebelión asturiana pudo ser vencida con la intervención del ejército. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, concedió plenos poderes al general Franco para que, sin cargo oficial, dispusiera el envío de tropas. Francisco Franco envió en barco unidades africanas a cuyo frente se puso el teniente coronel Yagüe, mientras el general republicano López de Ochoa avanzaba con otra columna desde Galicia. Tanto los revolucionarios como las tropas coloniales actuaron con gran violencia. Las cifras oficiales de muertos provocados por el alzamiento se elevaron a 1.335. Hubo casi 3.000 heridos. Principalmente eran rebeldes y la mayor cantidad de bajas se produjo en Asturias y en León, contándose bastantes ejecutados sin juicio. La persecución desatada después del conflicto significó un gran desprestigio para el gobierno y una fuerte indignación en la opinión independiente. 30.000 republicanos, socialistas y de otras fuerzas de izquierda fueron detenidos en toda España. Hasta Manuel Azaña fue detenido y procesado.